niño, con una túnica antigua, apareció solo, al final de una misa silenciosa, y se arrodilló en el confesionario. Su voz temblaba, pero lo que dijo dejó a Padre Pío sin palabras. Mi pecado fue cometido en el siglo XVII. A partir de ese momento, nada volvió a ser normal. Fechas imposibles, nombres olvidados, secretos enterrados por siglos, comenzaron a salir a la luz. ¿Cómo podía ese niño conocer detalles que ni los libros recordaban? ¿Por qué dijo que Dios lo envió? Y sobre todo, ¿por qué desapareció después de confesar? Esta historia no es solo un relato de fe, es un llamado desde el pasado, un testimonio que atraviesa el tiempo y que podría cambiar la forma en que entiendes el perdón, el alma y el cielo. Quédate hasta el final, porque lo que Padre Pío encontró no pertenece a este mundo. Si esta historia ya te estremeció en los primeros minutos, espera a ver lo que sucede cuando Padre Pío descubre el libro prohibido, las huellas invisibles en la iglesia y el mensaje final que llegó directamente desde el cielo. No te vayas, quédate hasta el final, porque lo que vas a presenciar no es una simple historia, es una señal, una confesión que esperó más de 2 siglos para ser escuchada, y tú estás a punto de ser testigo del milagro que cerró ese ciclo eterno. La iglesia estaba casi vacía. Era una de esas noches en que el viento parecía hablar a través de las rendijas de los vitrales y las velas encendidas apenas lograban vencer la sombra que se extendía sobre los bancos. Tras la última misa del día, el silencio sagrado envolvía cada rincón de aquel templo antiguo donde el tiempo parecía haberse detenido. Padre Pío permanecía en el confesionario con el rosario entre los dedos, orando por las almas olvidadas, por los que se alejaron de Dios, por los que ya no sabían cómo pedir perdón. No esperaba a nadie. Era su costumbre quedarse un rato más, por si alguna alma perdida necesitaba hablar antes de que se cerraran las puertas. El olor a incienso aún flotaba en el aire y el eco de los últimos cánticos se desvanecía lentamente. De pronto, un leve crujido interrumpió esa calma densa. La puerta de la iglesia, pesada y chirriante, se abrió apenas. Nadie parecía entrar, pero algo había cambiado. El ambiente se tornó más frío, como si una presencia invisible cruzara los corredores de piedra. Padre Pío levantó suavemente el rostro sin decir palabra. A sus oídos llegó el sonido sutil de pasos pequeños, descalzos, lentos, casi tímidos. Desde las sombras del fondo de la iglesia, una figura comenzó a tomar forma. Un niño. Tendría no más de 8 años, con el cabello revuelto y el rostro sucio, como si hubiera caminado durante horas bajo la tierra húmeda. Llevaba una túnica grisácea, antigua, mal cosida, no como la ropa de los niños de aquel pueblo, sino algo que parecía sacado de un retrato olvidado en un monasterio del pasado. El niño no hablaba, solo caminaba hacia el confesionario, con una expresión extraña en la mirada, una mezcla de culpa, resignación y paz. Cuando llegó, se arrodilló con lentitud entre los bancos de madera gastada y esperó. Padre Pío, con el corazón inquieto pero guiado por la gracia, abrió la pequeña ventanilla y pronunció suavemente: «Dios está contigo, hijo. ¿Deseas confesar?». Hubo un momento de silencio absoluto. El niño entonces acercó los labios al pequeño hueco del confesionario y con una voz que parecía venir de muy lejos, no solo en distancia sino en tiempo, dijo: «Padre, mi pecado fue contra el Señor, pero Él me mandó volver». La frase cayó como una piedra en el corazón del sacerdote. No era solo el contenido de las palabras, sino la forma en que fueron pronunciadas, con una calma profunda, con la resignación de quien había esperado siglos por ese momento. Padre Pío sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había escuchado una voz así. Era como si hablara un anciano a través del cuerpo de un niño, como si ese pequeño hubiera vivido más que todos los frailes juntos. Un suspiro largo llenó la cabina, y entonces el niño comenzó a hablar.
Traicioné la fe. En un monasterio rodeado de colinas había un códice sagrado y yo lo escondí por miedo. No quería que los soldados lo profanaran, pero por eso ellos mataron a los hermanos. Y mi silencio pesó más que sus gritos. Padre Pío sintió que el aire se le escapaba. No era una historia cualquiera, no era invento, era un relato detallado, preciso, con nombres, lugares, fechas. El niño habló de una abadía que había sido destruida durante las guerras del siglo XVII. Mencionó nombres de monjes, descripciones arquitectónicas y un símbolo en el altar, una cruz de hierro con una espina dorada. Nada de eso estaba en la memoria colectiva de los feligreses locales. Era conocimiento oculto. Y sin embargo, ese niño lo relataba con la claridad de quien lo había vivido. El fraile apenas podía contener el temblor de sus manos. Había visto cosas inexplicables. Había sentido el perfume de las rosas celestiales en visiones. Había sentido el peso de las llagas de Cristo. Pero esto era diferente. Era como si el tiempo se hubiera doblado dentro de ese confesionario. Como si una brecha se hubiera abierto entre siglos y por un instante lo eterno hubiera tocado lo humano. El niño seguía hablando, confesaba con lágrimas, y cada palabra suya era una plegaria rota, una súplica de redención que había cruzado generaciones. No quise callar, pero no supe cómo hablar. Morí sin confesar, y mi alma quedó en el eco de esos muros que ya no existen. Dijo que su nombre era Leonardo, Fray Leonardo. Padre Pío contuvo el aliento. Ese nombre no le era ajeno. Había visto un manuscrito antiguo en la biblioteca clausurada del convento, cubierto de polvo, firmado por un tal Fray Leonardo, monje benedictino fallecido misteriosamente en 1674. Se trataba de un relato inconcluso, lleno de angustia, que hablaba de una reliquia perdida durante la ocupación de una orden extranjera. ¿Podía ser ese niño el autor de aquel texto, o el alma que había escrito lo que nadie quiso leer? El fraile comprendió en ese momento que no se trataba solo de una confesión, era una visita permitida por el cielo, una oportunidad única de redención que había sido esperada por más de 2 siglos. El niño suspiró. Dijo: «Él me dijo que tú me escucharías, porque tú sabes lo que es cargar con lo que no se ve». Y entonces, como si el tiempo se detuviera otra vez, el silencio volvió a envolverlo todo. Padre Pío quiso hablar, pero cuando abrió la puerta del confesionario, el niño ya no estaba. No había pasos, no había eco. Solo quedaba sobre la madera del banco una pluma antigua, seca, rota, como si hubiera sido usada por última vez para escribir la última página de un alma que por fin había sido perdonada. La noche aún no terminaba, pero algo había cambiado en el corazón de Padre Pío. Después de aquella confesión imposible, el silencio en la iglesia ya no parecía el mismo. No era el vacío habitual que sigue a la oración, sino un espacio cargado de algo invisible, como si las paredes hubieran absorbido las palabras del niño y ahora esperaran la respuesta del cielo. El fraile permaneció sentado durante largos minutos, con las manos temblorosas y los ojos cerrados. Intentaba entender. Buscaba una explicación lógica, pero su espíritu sabía: ciertas cosas no llegan para ser comprendidas con la mente, sino para ser aceptadas con el alma. La voz del niño aún resonaba en sus oídos. «Padre, él me mandó volver». Y el nombre, Fray Leonardo. Eso no podía ser coincidencia. No después de escuchar esos detalles, no después de sentir esa presencia. Movido por un impulso de fe, Padre Pío salió de la iglesia en silencio y se dirigió a la biblioteca del convento, donde pocos se atrevían a entrar de noche. El aire allí era pesado, casi inmóvil, como si los libros solo respiraran durante el día. Encendió una vela y caminó entre las estanterías.
Su mano encontró con facilidad un cajón de archivos sellados, olvidados, donde se guardaban los registros más antiguos. Recordaba un nombre, una firma, un diario. Tras algunos minutos, sacó una caja cubierta de polvo y musgo. Dentro encontró un cuaderno antiguo, de cuero oscuro, con una cruz grabada a mano en la tapa. Al abrirlo, sintió nuevamente ese perfume de cera y madera vieja, pero también algo más sutil, un aroma a lavanda que jamás debería estar allí. Las primeras páginas estaban amarillentas, pero aún legibles. Y allí estaba: Memorias de Fray Leonardo, Año del Señor, 1673. Las palabras escritas parecían vibrar bajo la luz tenue de la vela. El manuscrito describía el día a día de un monasterio benedictino en los alrededores de Puglia, durante un periodo de invasiones y persecuciones religiosas. Pero entre las anotaciones litúrgicas y los relatos de oración, había fragmentos de confesión, fragmentos cargados de culpa. Leonardo narraba que, en un cierto invierno, un códice sagrado había llegado a manos de la orden. Era un manuscrito antiguo que contenía oraciones perdidas de la iglesia primitiva, reliquias escritas por mártires de los primeros siglos. Al saber que tropas hostiles se acercaban, los monjes decidieron esconder el códice en un compartimento secreto bajo el altar principal. Pero Leonardo, presa del miedo, desvió el objeto y lo escondió solo, sin contárselo a nadie. Creía que guardándolo lejos del altar, lo protegería mejor. Pero su decisión aislada tuvo consecuencias terribles. Las tropas invadieron el monasterio en busca de la reliquia. Como no la encontraron, tomaron a los frailes por mentirosos y herejes. 3 de ellos fueron ejecutados frente al altar. Leonardo describía con detalle el sonido de las espadas, los gritos de los hermanos y el peso insoportable de su silencio. Escribió que quiso hablar, pero la voz le faltó, que su cobardía fue mayor que su fe y que, desde aquel día, nunca más encontró paz en la oración. El diario terminaba con una frase interrumpida: si algún día alguien escucha mi alma, dile que mi arrepentimiento no fue completo. Nada más. Ninguna firma, ninguna última página. Hasta esa noche, nadie había sabido qué había pasado con Fray Leonardo tras la caída del monasterio. Y ahora, un niño había aparecido siglos después para completar aquella confesión inacabada. Padre Pío sostenía el diario con reverencia, como si fuera una reliquia viva. Cada línea confirmaba lo que había oído minutos antes en el confesionario. Pero algo aún le faltaba: el códice, el objeto sagrado que había motivado toda la tragedia. En el diario, Leonardo mencionaba que lo había escondido dentro de una capilla pequeña, construida bajo la cripta del antiguo monasterio. Aquella capilla había sido destruida en el siglo XVIII por un terremoto, y sus escombros permanecían intactos hasta hoy, a pocos kilómetros del convento de San Giovanni Rotondo. El fraile supo en ese momento que debía ir allí, no como arqueólogo ni como curioso, sino como un siervo de Dios que había recibido una misión espiritual. El niño no había venido solo para ser escuchado, sino para guiarlo hacia algo mayor: la reparación de una culpa antigua, el rescate de una herencia perdida, la restauración de una memoria que el cielo quería devolver a la tierra. Antes de salir, Padre Pío regresó a la iglesia y se arrodilló frente al altar. El lugar donde el niño había estado arrodillado aún conservaba la vela encendida, a pesar de que habían pasado horas. La llama no temblaba, no consumía la cera, solo permanecía viva, inmóvil, como una centinela. El fraile rezó con el corazón ardiente. No pedía pruebas, no pedía explicaciones, pedía coraje, pedía que el alma de aquel niño encontrara descanso y que, si Dios lo permitía, él pudiera ser el instrumento para completar lo que Leonardo había dejado
incompleto. El perdón no conoce fronteras, pensaba, ni de espacio, ni de tiempo. Y allí, entre sombras y oraciones, comprendió que el tiempo de Dios es el ahora eterno, y que para algunas almas el confesionario puede ser la puerta que se abre, incluso después de siglos de silencio. Al amanecer, Padre Pío ya estaba de pie, a pesar de no haber dormido en toda la noche. Su semblante reflejaba el cansancio, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. El llamado era claro. Algo le había sido confiado, no solo el eco de un alma perdida, sino una misión que involucraba al mismo cielo. Bajo la luz pálida de aquella mañana silenciosa, partió a pie, cruzando los senderos de piedra húmeda, hacia lo que quedaba de la antigua capilla mencionada en el diario de Fray Leonardo. Los monjes más antiguos conocían la existencia de ruinas olvidadas entre las colinas, donde las piedras se confundían con musgo y el viento susurraba nombres que nadie más recordaba. Era un lugar evitado por los locales, por superstición o respeto. Pero para Padre Pío, en ese instante, era tierra sagrada. Un suelo donde el tiempo había dejado una herida que aún sangraba. Tras casi una hora de caminata en oración, llegó a un claro cubierto de arbustos y raíces retorcidas. Y allí estaban los restos: columnas caídas, bloques de granito cubiertos de tierra, fragmentos de vidrio antiguo y el contorno de un altar destruido. Todo coincidía con las descripciones del diario. Padre Pío se arrodilló en el centro de la antigua nave y rezó profundamente. En medio de su oración, una ráfaga de viento fuerte barrió el claro, levantando hojas secas. Cuando abrió los ojos, algo lo hizo estremecerse. Entre las piedras, una pequeña tapa de hierro oxidado con el mismo símbolo descrito en el manuscrito: una cruz con una espina dorada. A gatas limpió la tapa con las manos y abrió lentamente la entrada. Un agujero estrecho descendía a la oscuridad. Sin dudarlo, entró. El aire dentro era frío, denso, cargado de una presencia invisible pero pacífica. Bajó con cuidado por escalones tallados a mano hasta llegar a una pequeña cripta donde una mesa de piedra reposaba en el centro. Sobre ella, protegido por un paño oscuro y casi descompuesto, estaba el códice. Era real, estaba intacto. Un libro grueso, de cuero ennegrecido por el tiempo, con detalles dorados en los bordes y letras latinas grabadas a mano. Oraciones Antiquae Ecclesiae. Padre Pío lo tomó con manos temblorosas. Al tocarlo, sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, como si aquella reliquia llevara no solo palabras, sino almas. Allí estaban oraciones perdidas, escritas por santos desconocidos, mártires silenciosos de la primera iglesia, pergaminos con letras que parecían trazadas con lágrimas, fe y sangre. De regreso al convento, Padre Pío llevaba el códice contra su pecho, como si devolviera un hijo al lugar de donde jamás debió salir. Ningún otro fraile pudo explicar qué había encontrado, pero todos notaron un cambio sutil en el aire desde aquel día. El fraile se dirigió de inmediato a la sala de archivos, un cuarto frío, lleno de armarios de madera antigua, donde se guardaban con cuidado sagrado documentos de siglos. Abrió los registros más antiguos de la orden y comenzó a buscar todo lo que pudiera confirmar lo oído del niño y leído en el diario. Tardó horas, pero finalmente, en un conjunto de páginas fechadas en 1674, encontró una entrada. El monje Leonardo, atormentado por un fallo en su deber, desapareció sin dejar rastro. El códice fue dado por perdido. Los hermanos que cayeron por su causa fueron declarados mártires en silencio. Las piezas encajaban como en un cuadro divino. La historia olvidada de Fray Leonardo no era una leyenda, ni una confesión simbólica. Era real, tenía fechas, testimonios, consecuencias. Y ahora,
por un misterio insondable de la providencia, había atravesado los siglos para ser reparada por alguien con corazón suficiente para escuchar y fe suficiente para obedecer. Padre Pío comprendió que el confesionario de aquella noche había sido más que una coincidencia espiritual. Había sido un punto de encuentro entre dos tiempos, entre dos almas separadas por más de 200 años, pero unidas por una misión única. El códice fue entonces consagrado y guardado en el convento, con autorización de la orden, y permaneció cerrado, pero bajo oración constante. Sin embargo, algo extraordinario comenzó a ocurrir en los días siguientes. Personas que nunca habían estado en el convento empezaron a aparecer. Jóvenes, ancianos, madres con niños en brazos. Muchos decían haber tenido sueños con un niño de túnica gris que los llamaba por nombre y les decía: «Él está allí, el Padre que escucha». Otros venían solo por impulso, pero al entrar en la iglesia se arrodillaban en lágrimas. Comenzaron a surgir confesiones inesperadas, reconciliaciones de vidas perdidas, personas alejadas de la fe durante décadas, volviendo a la comunión. Padre Pío no hablaba de Fray Leonardo, guardaba el secreto en su corazón. Pero todos los que se acercaban al confesionario sentían que había allí algo más. Una de las mañanas siguientes, al entrar en la iglesia antes de la misa, Padre Pío vio algo que lo hizo detenerse en medio del corredor. Sobre el banco donde el niño se había arrodillado, había una pluma de escribir, seca, antigua, colocada cuidadosamente junto a una vela apagada. Era la misma pluma que había visto desaparecer la noche de la confesión. Nadie sabía quién la había puesto allí. Nadie había entrado antes que él. La tomó, la besó con devoción y comprendió. El ciclo estaba cerrado. El niño había sido escuchado, el pasado redimido, la fe restaurada. La brisa de la tarde atravesaba los vitrales de la iglesia con una suavidad inusual, tiñendo el suelo con tonos dorados y lilas, como si el cielo estuviera derramando señales sutiles sobre aquel templo. Las campanas ya habían anunciado el fin de la última misa, pero Padre Pío permaneció en silencio, arrodillado frente al altar. En su corazón, una mezcla de gratitud y expectativa. Desde aquella confesión misteriosa de la noche, algo había cambiado dentro de él, y también a su alrededor. Había una presencia invisible que lo acompañaba en cada oración, como un susurro suave detrás de las palabras. Las confesiones se multiplicaban, y muchas personas decían sentir una paz que lloraba. Otros relataban percibir perfumes celestiales, visiones de un niño, o incluso escuchar el susurro de una voz infantil pidiendo perdón. Esa tarde en particular, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Era como si todo estuviera esperando un desenlace. Padre Pío se sentó en el confesionario, como de costumbre, y cerró los ojos en oración. El silencio de la nave era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Pasaron minutos, hasta que sintió un leve calor, como si una vela hubiera sido encendida cerca de su rostro. Y entonces, sin que nadie abriera la puerta, oyó pasos, ligeros, precisos, descalzos. Su corazón reconoció el sonido antes de que sus ojos lo confirmaran. Era el niño, el mismo que había confesado el pecado de siglos pasados, el que había desaparecido como niebla entre las sombras. La pequeña cortina del confesionario se movió y una voz dulce, ahora más firme, habló. «Padre, él me dijo que volvería y que esta vez sería para agradecer». Padre Pío tragó saliva. No había miedo, solo reverencia. El niño parecía más sereno, como si hubiera dejado parte del peso que cargaba. «Usted escuchó mi lamento y encontró lo que fue escondido. La palabra fue restaurada. El libro está de vuelta donde debía estar». El fraile no podía hablar, solo escuchaba, con el pecho apretado.
Pero él también dijo que antes de partir debía encender una vela y confiar en que la luz haría lo demás. Con manos invisibles, o quizás con la permisividad del cielo, el niño pareció salir del confesionario sin abrir la puerta. Padre Pío sintió la brisa girar como una espiral a su alrededor, y luego oyó el sonido de una llama encendiéndose. Cuando abrió la pequeña ventanilla del confesionario y miró hacia la nave, el niño estaba de pie frente al altar, con una vela encendida en las manos. A su alrededor, la luz del atardecer inundaba la iglesia con tal intensidad que por un instante todo pareció dorado. El niño se giró lentamente hacia Padre Pío, y su rostro, ahora limpio e iluminado, mostraba no más dolor, sino alivio. Sus ojos ya no pedían perdón, transmitían paz. «Gracias por ser la voz que él necesitaba», dijo con suavidad. Luego dio 3 pasos hacia el altar, colocó la vela en el suelo de piedra y ante la mirada del fraile comenzó a desvanecerse en partículas de luz. Primero las puntas de los dedos, luego los brazos, después todo su cuerpo, como si se disolviera en pequeñas chispas doradas que subían lentamente hacia la cúpula de la iglesia. No hubo sonido, no hubo dolor, solo una sensación de profunda liberación. Cuando la última chispa desapareció, el aire se volvió más ligero, la iglesia más clara y el silencio más pleno que nunca. Padre Pío permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que había presenciado algo que no se explicaba con palabras, algo reservado para quienes se atreven a creer en lo imposible. La presencia del niño se había ido, pero algo suyo había quedado. La vela seguía encendida en el mismo lugar, y a su lado, algo que no había notado de inmediato, un pequeño trozo de tela gris, como un fragmento de la túnica antigua que el niño usaba. El fraile se arrodilló, tocó el paño con reverencia y luego rezó en voz alta, no por él, sino por todas las almas que aún esperaban ser escuchadas. Esa misma noche, sin avisar a nadie, Padre Pío escribió una carta al superior de la orden. No era una explicación ni un informe, era un testimonio. Detalló la confesión, el códice recuperado y la manifestación final del niño frente al altar. Pero al final de la carta escribió algo que surgía de las entrañas de su alma. Hay almas que esperan siglos solo por ser escuchadas. Dios no las olvida y nos envía, cuando tenemos coraje, para liberarlas con el don más simple, la escucha y la fe. En las semanas siguientes, la iglesia comenzó a ser visitada por personas que decían soñar con una vela encendida y un niño sonriendo. Muchos afirmaban escuchar una voz suave en las oraciones, diciendo: «Me escuchó, ahora usted también puede hablar». Así, aquel confesionario que había sido escenario de un misterio, se transformó en refugio para almas de todas las edades, de todas las penas. Pero ninguna otra aparición como aquella volvió a ocurrir, porque aquella vela seguía ardiendo, nunca se apagaba, ni con el viento, ni con el tiempo, y todo aquel que se acercaba a ella con fe sentía que algo dentro de sí también comenzaba a desvanecerse, no como una pérdida, sino como un perdón. La vela seguía encendida, día tras día, noche tras noche, incluso cuando el viento frío de las montañas atravesaba las rendijas de la iglesia y apagaba todas las demás velas, aquella pequeña llama permanecía firme. Era un milagro silencioso. Ninguna explicación se ofrecía y ninguna se pedía. Los fieles comenzaron a llamarla la llama del arrepentido, y muchos viajaban días para verla con sus propios ojos. Aquel rincón de la iglesia, donde el niño había desaparecido, se había convertido en un lugar de recogimiento, donde las lágrimas se mezclaban con sonrisas tímidas, y donde pecadores olvidados volvían a sentir que el cielo aún se preocupaba por ellos. Padre Pío observaba todo con profunda humildad. Nunca habló públicamente sobre lo ocurrido aquella noche.
Nunca reclamó revelaciones ni milagros, solo acogía. Se sentaba en su confesionario y escuchaba. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Cada confesión traía no solo culpa, sino un tipo de dolor antiguo, de silencio acumulado, como si las almas de muchos estuvieran por fin encontrando el coraje para abrir heridas que habían estado cerradas durante décadas, o quizás siglos. Y al escucharlas, el fraile sentía la presencia del niño, no como una aparición, sino como un compañero invisible en el ministerio de la compasión. Una noche, una anciana casi ciega, guiada por su nieta, entró en la iglesia. Se arrodilló con esfuerzo frente a la vela y comenzó a llorar en voz baja. Padre Pío se acercó, tocó su hombro con cariño y preguntó si quería confesar. Ella respondió: «No vengo por mí, padre. Vengo por alguien que nunca pudo hacerlo. Mi bisabuelo murió con un secreto, y anoche soñé con un niño que me dijo: ve, dile al fraile que aún hay tiempo». El corazón de Padre Pío se apretó. Escuchó todo en silencio. La mujer contó la historia. Él sabía en su interior que aquella alma también había sido tocada por la misma gracia que liberó a Fray Leonardo. Lo que comenzó como una sola confesión, ahora se expandía como una red de luz sobre las sombras del tiempo. Los monjes náchali relatar que durante la madrugada se podían escuchar sonidos de pasos ligeros en la iglesia. Pequeñas huellas aparecían alrededor del altar al amanecer, incluso cuando nadie había entrado. Algunos niños decían ver a un amigo que sonreía y señalaba la vela, y una mañana, Padre Pío encontró un nuevo pedazo de papel junto a la llama, escrito con caligrafía antigua: «Donde hay fe verdadera, no hay oscuridad eterna. El amor confiesa por los que ya no pueden». Nadie sabía de dónde había venido esa nota, pero todos sentían que era verdadera. Padre Pío escribió entonces una última anotación en su diario espiritual. Con manos firmes, a pesar de un cuerpo debilitado por el sufrimiento, escribió: «Un niño vino a confesar un pecado que no era suyo, sino de otra vida. Pero Dios, en su misericordia, lo permitió. No porque el niño necesitara perdón, sino porque yo necesitaba aprender a escuchar el dolor que viaja en silencio a través del tiempo. Desde ese día entendí que el cielo no olvida, ni siquiera a los que murieron en silencio, y que cada confesión, por más antigua o imposible que parezca, encuentra su camino cuando hay alguien dispuesto a escuchar con el corazón abierto». La vela aún ardía, pero una mañana de primavera, al entrar en la iglesia, los monjes la encontraron apagada por primera vez. No había rastro de viento, ninguna ventana abierta. Solo un suave perfume de lavanda llenaba el aire. Y sobre el banco donde el niño solía arrodillarse, reposaba una sola flor blanca. Era como si la misión hubiera concluido, como si el cielo hubiera cerrado finalmente una puerta con ternura, y en aquel silencio sereno los presentes supieron: el niño había partido, no porque fuera olvidado, sino porque finalmente fue recordado. Y hasta hoy, cuando las tardes se tornan doradas, dicen que se puede ver un rayo de sol tocar el antiguo confesionario, como un susurro del cielo, como un recordatorio eterno de que no existe pecado sin perdón, ni historia tan antigua que Dios no pueda rescatar con amor.